Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. La sencillez absoluta del anuncio lo que llamó mi atención. Revoluciona la ciencia. Gana $5.000. Llámanos ahora. Me gustaría poder decir que no sé por qué los llamé. Me gustaría poder decir que fue un acto de Dios o un engaño lo que me llevó a sus brazos, pero eso sería una mentira. La verdad es que los llamé porque necesitaba el dinero. Porque me habían despedido de la editorial en la que trabajaba y estaba teniendo problemas para encontrar un trabajo estable. Porque llevaba meses atrasado en el pago del alquiler y me enfrentaba a mi segundo aviso de desalojo. Porque no quería ser un fracaso. Los llamé por razones egoístas. ¿Quiénes son? No estoy muy seguro. En retrospectiva, su obvia ofuscación de su identidad debería haber sido una señal de alerta para mí. Pero en ese momento, su solicitud parecía demasiado interesante, su recompensa demasiado vital, como para que yo corriera el riesgo de perder la oportunidad de ayudarlos. Mi mejor suposición es que son un grupo de investigadores privados que reciben financiación de alguna supercorporación. Deben serlo. De lo contrario, no habrían podido pagar la máquina. Me mostraron la máquina la primera vez que me reuní con ellos. Estaba guardada en una habitación cavernosa en el sótano de un edificio de oficinas de 5 pisos. Era un trabajo en progreso en ese momento. Todavía estaban conectando tuberías y soldando cables. Pero incluso en un estado inacabado, se veía realmente magnífico. ¿Alguna vez has oído hablar de una cámara de privación sensorial? Lo había hecho. De hecho, ya había estado dentro de una antes, cuando estaba en la universidad. En ese entonces, estaba en un verdadero viaje espiritual hippie. Ya sabes, meditaba mucho, experimentaba con drogas psicodélicas. Principalmente hongos mágicos. En algún momento de ese viaje, me sentí motivado a pasar una hora de mi vida, y $60 de mis préstamos estudiantiles, dentro de una cámara de privación sensorial en un spa local. La cámara de privación sensorial estándar es un gran tanque de metal lleno de aproximadamente 30 centímetros de agua salada. Te metes y flotas en el agua, luego alguien, un asistente del spa, en mi caso, cierra el tanque para que quede completamente a oscuras. Con tu visión oscurecida y tu cuerpo suspendido en el agua, se supone que sientes que ya no tienes tus dos sentidos primarios. Dependiendo de a quién le preguntes, se supone que esto es relajante, mejora tu proceso creativo, te permite alcanzar una conciencia superior, alucinar o tal vez obtener poderes mágicos. Mi experiencia con la cámara en la universidad fue bastante mediocre. Recuerdo que el agua estaba demasiado fría y la sal me hacía picar la piel. Era difícil concentrarme en meditar o canalizar mi chakra interior o lo que fuera que el spa había prometido. La verdad es que siempre me pregunté cómo habría sido entrar en una de esas cosas mientras estaba drogado con hongos mágicos, pero nunca tuve la oportunidad. Esta cámara de privación sensorial no se parecía en nada a la que usé en la universidad. Esta cámara parecía una armadura medieval viviseccionada esparcida sobre una gran mesa de metal. Miles de tubos y cables conectados al cuerpo de metal, que era aproximadamente 3 veces más grande que mi propio cuerpo. La cabeza o casco de la cámara era colosal y redonda con un gran tubo de latón que salía de su corona hacia el piso de baldosas debajo. En las paredes que rodeaban la cámara había 50 o 60 pantallas de computadora, unas 20 cajas de servidores y varias iteraciones de equipo médico que no podría nombrar ni aunque lo intentara. Ahora me doy cuenta de que las facturas de los servicios públicos y los ordenadores solos para la máquina deben haber sido muchas decenas de veces más altas que los miserables $5.000 que me ofrecieron, por no hablar de los salarios de las docenas de científicos vestidos con batas de laboratorio que manejaban esas pantallas de ordenador. Una vez más, tal vez esto debería haber hecho sonar las alarmas, pero lo ignoré con la ignorancia concentrada de un hombre que estaba al borde de la indigencia. El hombre que me mostró la máquina me dijo que su nombre era el Dr. Monason. Era un hombre arrugado y calvo, con un afeitado impecable y ojos azules que miraban fijamente. Cuando lo veía, siempre estaba vestido con un uniforme azul y una bata blanca limpia. El Dr. Monason fue el enlace principal para mi participación en este proyecto. Me explicó el propósito de la máquina, me proporcionó las exenciones necesarias y respondió a todas mis preguntas. Preguntas como, entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente? Queremos que permanezcas en nuestra cámara de privación sensorial durante 3 días. Estoy seguro de que mi expresión delató mi sensación de shock. ¿3 días? Eso es, quiero decir, ¿eso me matará? Probablemente seguirías con vida después de 3 días de aislamiento absoluto, aunque es probable que te enfermes gravemente y sufras una deshidratación enorme.
De todas formas, la máquina te hidratará, alimentará y te mantendrá en pie durante el experimento, por lo que no hay riesgo de sufrir daños físicos. El Dr. Monazón continuó explicando cómo funcionaba la máquina. En una cámara de privación convencional, el ocupante se ve privado de los sentidos de la vista, el tacto y, en menor medida, el oído. Esta privación, este proceso de excluir el mundo exterior de la mente del ocupante, reduce la carga sobre su cerebro. De este modo, la mente del ocupante queda libre para vagar con más libertad, para pensar de forma más creativa, para atravesar un estado de pensamiento más profundo, para meditar, etc. Pero las cámaras de privación sensorial estándar tienen un problema. Aunque el cerebro se libera de la mayoría de los estímulos externos, visuales y auditivos, continúa estando sobrecargado por los estímulos internos. Es decir, el cerebro sigue siendo muy consciente de su propio portador, el cuerpo humano. El cerebro seguirá reaccionando al hambre y la sed del recipiente que lo transporta. Seguirá procesando tanto la necesidad como la acción de orinar y defecar. Estas interrupciones internas continúan, pero el punto es que no se puede decir realmente que las cámaras de privación sensorial estándar priven al ocupante de sus sentidos. Esta máquina no es una cámara de privación sensorial convencional. Incluso una mirada rápida a la máquina dejó claro lo que el médico quería decir. El interior de la parte del exoesqueleto de la máquina está recubierto de una goma blanda que se aclimatará para mantener la temperatura exacta de la piel humana. Los tubos y cables controlan y regulan una amplia variedad de funciones corporales. A través de estos tubos, el cuerpo se alimenta e hidrata automáticamente. Las funciones desagradables del cuerpo se manejan con un catéter y otra serie de tubos. Un respirador automatiza la respiración y regula la producción de saliva. Incluso el sentido natural del tacto del cuerpo se elimina por completo mientras se está en la máquina. Este cordón intravenoso inyecta una solución anestésica en el torrente sanguíneo que elimina por completo toda sensación. El agente anestésico es el recurso más importante de nuestro proceso de privación sensorial. La lista seguía y seguía. Quedó claro que realmente habían tenido en cuenta todo. Incluso para mí. Fui uno de los cientos de candidatos que se postularon para participar en el experimento. Por primera vez en mi vida, fui elegido en la primera ronda del draft. Los científicos me explicaron que me habían elegido por 3 razones. En primer lugar, no tenía antecedentes de enfermedades mentales o físicas que pudieran hacer que mi experiencia en la cámara estuviera sujeta a variables intervinientes. Son sus palabras, no las mías. Número 2. Mi altura y mi peso coincidían estrechamente con la forma original de la máquina. Aunque habrá que alargar un poco las patas, es de lejos el modelo más parecido a nuestro diseño inicial. Y el número 3, el más crítico. No pasaba nada fuera de esa cámara que pudiera llevar a una terminación temprana del experimento. No tenía pareja, ni trabajo, ni familiares vivos, ni siquiera una planta de interior de la que ocuparme. Podían respirar tranquilos sabiendo que permanecería en paz dentro de su artefacto durante todo el experimento. El número 3 era importante para los científicos. Habían diseñado específicamente la máquina para permitir 3 días completos de aislamiento. Si el proceso de la máquina tuviera que interrumpirse antes de tiempo, les llevaría un mes reiniciarla y ejecutar el experimento nuevamente. Desafortunadamente, la tercera razón también significaba que no había nadie que viniera a buscarme. El proceso de admisión fue largo y detallado. Firmé cientos de exenciones de responsabilidad y escuché advertencia tras advertencia sobre los posibles efectos secundarios. Aunque es evidente que su salud es perfecta, debe tener en cuenta que el proceso de aislamiento puede resultar agotador para usted. Nuestra investigación preliminar sugiere que la disociación, las alucinaciones auditivas y visuales, la depresión, la dilatación del tiempo, la ansiedad, los pensamientos suicidas y otras neurosis son efectos potenciales. Sin embargo, creemos que tales efectos son poco probables. Me habían dado varias semanas para prepararme para el experimento. Mi único requisito durante ese tiempo era que no cambiara sustancialmente mi peso corporal ni desarrollara de algún modo un trastorno bipolar. De algún modo, lo logré. Pasé esas pocas semanas viviendo con normalidad, viendo películas, solicitando empleos, siendo rechazado en esos empleos y leyendo algunos libros. Cuando llegó el día, estaba nervioso a pesar de los esfuerzos del Dr. Monazón por prepararme. El proceso se realizará en etapas. Al principio, es posible que sufras un estado de estrés leve. Prevemos que, poco después, entrarás en un estado moderado de euforia durante el resto del proceso. Unos minutos antes de que finalice el experimento, recibirás una señal sonora breve. De esta manera, saldrás de tu estado de privación sensorial lentamente y podrás reaclimatarte sin riesgo de sufrir un shock. Me reprodujo la señal de audio, que consistía en un breve fragmento musical de campanas sonando.
Luego, sin demasiada ceremonia ni deliberación, me pidió que me quitara la ropa y entrara en la máquina. Mientras me acostaba dentro del exoesqueleto, sentí la goma caliente contra mi piel desnuda. Incluso con la cámara todavía abierta, estaba confinado por todos lados por la carcasa metálica de la máquina. Lentamente, los investigadores comenzaron a conectar una veintena de dispositivos médicos a mi cuerpo. Me sentía extrañamente tranquilo con cada pinchazo de una vía intravenosa y cada inserción incómoda de un tubo. Pero, cuando me colocaron un respirador en la cara, comencé a sentir una sensación de inquietud premonitoria. Mientras sentía que mi cuerpo se constreñía y se mantenía en su lugar, un solo pensamiento llenó mi mente. ¡Oh Dios, qué he hecho! Los investigadores empujaron el guía casco del exoesqueleto hacia adentro, a ambos lados de mi cabeza, para taparme los oídos. El mundo quedó en silencio. Una gota de sudor comenzó a correr por mis costados. Entonces escuché una voz, aparentemente transmitida desde el interior de mi propia cabeza. Hola. Soy el Dr. Monazón. Le hablo a través de un pequeño altavoz que se encuentra dentro del casco del exoesqueleto. Sus signos vitales indican que está comenzando a entrar en pánico. Esto es de esperar. Haga lo posible por relajarse mientras terminamos de prepararlo. Prometo que el proceso se volverá placentero muy pronto. De alguna manera, decirme que me relajara solo me puso más ansioso. Antes de poder reaccionar, sentí que la máquina se cerraba alrededor de mi cuerpo. El agente anestésico que se estaba introduciendo en mi torrente sanguíneo ya estaba empezando a quitarme el control de mis extremidades. Traté de empujar contra la máquina, pero descubrí que mis brazos no se movían. Traté de gritar, pero el respirador mantenía mi lengua firmemente en su lugar. No podía moverme, no podía hacer nada. Excepto el reloj. Todavía podía ver cómo los investigadores se apresuraban a mi alrededor para controlar mis signos vitales y preparar el exoesqueleto para terminar de cerrarse. Todavía podía ver cómo un cronómetro analógico gigante aparecía en una pantalla de televisión sobre mí y comenzaba a transmitir una hora. 00000100 hasta que comience la privación. Intenté gritar de nuevo. Intenté suplicar de nuevo que me dejaran salir, pero no podía sentir ninguna parte de mi cuerpo. Forcé la vista para intentar llamar la atención de alguien, pero nadie parecía estar mirándome. 000030 hasta que comience la privación. Si me hubieran operado los conductos lacrimales, me habría puesto a llorar. Sin nada más que hacer, empecé a rezar para que esto fuera una pesadilla, para estar en casa, en la cama, y no en esa habitación. 000005 hasta que comience la privación. Lo último que vi fue el rostro del Dr. Monazón inclinado sobre mí, saludándome con la mano, diciendo algo que no pude entender bien, mientras cerraba el rostro del exoesqueleto sobre el mío. 000000 hasta que comience la privación. Y luego todo se volvió oscuro. Si hubiera tenido control de mi propia respiración, habría comenzado a hiperventilar inmediatamente. Nunca había sentido una oscuridad tan profunda como en ese momento. Incapaz de ver ni siquiera mi propio cuerpo, era como si me hubieran extinguido de la existencia. Mis ojos nadaban en todas direcciones en busca de un solo ápice de luz, pero no encontraba nada. Después de pensarlo un momento, me di cuenta de que ya llevaba algún tiempo dentro de la máquina. No tenía ningún punto de referencia para saber exactamente cuánto tiempo. Sin estímulos externos de ningún tipo, mi único mecanismo para saber el tiempo era contar los segundos individuales en mi cabeza. Sin embargo, el tiempo siguió pasando y me encontré alternando entre obsesionarme con mi encarcelamiento y encontrarme a la deriva en mis pensamientos. Empecé a pensar en el estado de mi vida. Mi reciente desempleo. Mi falta de amigos cercanos. Sentí que una ola de depresión me invadía. ¿Acaso mi vida era tan insignificante que podía desaparecer de mi existencia durante 3 días sin que nadie se preocupara por mí? Reflexioné sobre el origen de mi aislamiento. Recordé momentos en los que podría haberme esforzado más en mi trabajo. Imágenes de amistades que había dejado desmoronarse por introversión y estancamiento se arremolinaron en mi mente. Y entonces me encontré con un pensamiento que, si mi cuerpo no estuviera entumecido hasta el punto de la inmovilidad, me habría hecho estallar de risa. Me sentí solo. Por supuesto, me sentí solo. En ese momento, era el ser humano más solo que jamás había existido. Seguramente había investigadores a solo unos metros de mi cuerpo terrestre, pero mi mente había quedado completamente aislada. Estaba tan solo como alguien podría estarlo. Dejé que mi mente continuara vagando. Me parecía que llevaba horas en la cámara. Aunque había planeado pasar ese tiempo, planeando algún tipo de proyecto creativo, la gran novela americana, tal vez, me di cuenta de que mi mente volvía una y otra vez a mi situación actual. Pensé obsesivamente en mi cuerpo y en el recipiente que lo contenía.
El medicamento anestésico debía haber sido realmente algo muy especial. No podía sentir ni la más mínima brizna de aire pasando por mis fosas nasales ni el ruido de mi estómago. Fue entonces cuando un par de pensamientos entrelazados chocaron en mi mente. A. ¿Podría estar muerto? B. No, claro que no. Sería ridículo. Sabía cómo había acabado allí, sabía que me había apuntado para participar en un experimento que me pondría en esa misma situación, pero debo admitir que ya no me sentía muy vivo. Sin mi cuerpo ni el mundo que me rodeaba como punto de referencia, sentía que no tenía ninguna garantía de seguir existiendo. Mis pensamientos empezaron a luchar entre sí. A. Seguramente no estoy muerto. Eso es exactamente lo que se suponía que debía hacer el experimento. B. Si no estás muerto, ¿por qué no puedes sentir nada? ¿Por qué no puedes sentir tu respiración, tu saliva o nada? A. Pero sé que no estoy muerto porque estoy pensando ahora mismo. B. ¿Qué significa eso? A. ¿Sabes? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Un hombre más inteligente podría haberte dicho quién dijo eso. Pero me quedé con esa proclamación, de una fuente desconocida, como la única garantía de que estaba vivo. Mientras pensaba, seguía vivo. Empecé a imaginarme flotando en el vacío del espacio. La imagen se veía clara ante mis ojos. Mi cuerpo yacía en el suelo, con los brazos rígidos, mientras pasaba volando junto a estrellas y planetas desconocidos. Vi cómo mi cuerpo serpenteaba entre asteroides y anillos planetarios. Sentí el calor del sol en mi cuerpo y el frío hielo de los planetas congelados en mi piel. Excepto que en realidad no sentía esas cosas. Tenía que recordármelo a mí mismo. Estaba empezando a imaginar sentimientos que en realidad no existían. No estaba seguro de hasta qué punto debía intentar evitar esos sentimientos o simplemente aceptarlos durante el experimento. Supongo que es otra pregunta para reflexionar. Llegó un momento en el que me di cuenta de que llevaba mucho tiempo en privación sensorial. Como no llevaba la cuenta, era imposible saber cuánto tiempo. Parecía que ya habían pasado días. ¿Habían pasado ya días? Era un pensamiento inquietante. En un vacío sin tiempo, 3 días se extendieron como un milenio sin fin. Me habían asegurado que solo estaría dentro de la máquina durante 3 días, pero ¿cómo podía saberlo con seguridad? Una vez dentro, no tenía forma de salir. Podían retenerme todo el tiempo que quisiera. Tal vez ese había sido su plan desde el principio. A. ¿Cómo pudieron salirse con la suya? B. ¿Quién sabe qué decían todas esas exenciones de responsabilidad que firmé? Dejé de leerlas después de la 3ª o 4ª. Tal vez estuve de acuerdo con esto. A. Estás loco. B. No sé si estoy loco o no. No sé cuánto tiempo llevo aquí. A. Así cuenta. Así era. Tenía una forma de saber cuánto tiempo había estado dentro de la máquina, contando. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Conté hasta 60. Eso fue un minuto. Y luego conté otro minuto. Y otro y otro y otro. Seguí y seguí. Nunca perdí la concentración en la tarea en cuestión. Entonces llegué a los 1000 minutos. Técnicamente, 1000 minutos eran solo un poco más de 16 horas y media. Ciertamente no el periodo de 3 días que se suponía que debía estar dentro de la máquina. Pero eso fueron 16 horas y media que se sumaron a todo el tiempo que ya había pasado pensando en mi vida y soñando con flotar en el espacio. Seguramente había pasado más tiempo pensando que contando. Traté de calcular cuánto tiempo había estado en la máquina. Parecía que habían pasado más de 3 días. Seguía intentando convencerme de que pronto me dejarían salir de la máquina. Dejé que mi mente volviera a divagar. Mi cuerpo estaba flotando de nuevo en el espacio. Lo vi alejarse cada vez más hacia un vacío infinito de oscuridad. Los planetas y los soles se encogieron hasta desaparecer hasta que me quedé realmente, profundamente solo. En el abismo negro, una sensación de frío cada vez más intensa comenzó a instalarse. Su punzante escozor se extendió por mis piernas y torso hasta mi cara. Mi piel desnuda se volvió de un azul pálido y comenzó a endurecerse hasta convertirse en una cáscara cristalina. A medida que mi cuerpo se alejaba cada vez más hacia la oscuridad, vi cómo la superficie de mi estómago se agrietaba y se astillaba. Poco a poco, trozos de mi cuerpo comenzaron a desprenderse y a flotar en la oscuridad. Con cada trozo de carne expulsado, una nueva oleada de dolor se abatió sobre mi cuerpo. Me encontré tratando de agarrarme a mi cuerpo congelado y volver a armarlo, pero mis brazos y piernas estaban tan fríos que no podía moverme. Traté de gritar, pero mi lengua se había hinchado tanto que llenaba mi boca desmoronada y helada. De repente, mi cuerpo explotó en una serie de fragmentos de hielo irregulares y sangrientos. El dolor era indescriptible. Entonces me quedé, otra vez, solo en la oscuridad. Sin cuerpo.
sin pulmones para expulsar las respiraciones de pánico que estaba tan desesperado por crear. Tenía que seguir diciéndome a mí mismo, no era real. Todavía estoy vivo. Mi cuerpo todavía está aquí, en alguna parte. A. Pero Dios, ¿no te pareció real? B. Pero no era real. A. ¿Real o no, no te dolió? B. Sí. A. ¿Tienes miedo? B. Sí. A. Espera. ¿Escuchas eso? Escuché con oídos que estaban a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Una voz, que no era la mía, irrumpió en mi cabeza. Su acento áspero me resultó familiar. Hola. Soy el Dr. Monazón. Me comunico con usted nuevamente a través de los pequeños parlantes que se encuentran dentro del casco del exoesqueleto. Me enorgullece anunciar que ha completado exitosamente 3 días dentro de la máquina. Sentí que la alarma se transformaba rápidamente en alivio. Traté de sonreír, pero fue en vano. En este momento, nos gustaría informarles sobre el estado de nuestro experimento. Los datos que estamos obteniendo de sus escáneres cerebrales están resultando increíblemente útiles. Las implicaciones médicas son numerosas. Nos hemos puesto en contacto con nuestro comité de revisión institucional y hemos obtenido permiso para extender el experimento indefinidamente. Esto, por supuesto, de acuerdo con las exenciones de responsabilidad que ha firmado previamente. La máquina debería poder mantenerlo con vida durante algunas semanas más hasta que su cuerpo ya no pueda soportarlo más. No se preocupe, de todos modos se acreditarán $5.000 en su cuenta. Gracias por su contribución. Su sacrificio salvará vidas. Intenté gritar. Intenté agitar los brazos en señal de protesta y contraatacar las palabras del médico, pero mis gritos se silenciaron y mis brazos ya no formaban parte de mí. Sentí que un profundo agujero de terror crecía en mi interior, pero nunca volvería a sentir nada de verdad. Moriría en esta cámara. Me llevaría días. Y esos días parecerían meses. Y esos meses serían una tortura. Volví a verme flotando en una oscuridad inconmensurable. No había estrellas ni planetas. Solo estaba mi cuerpo. Inequívocamente solo. Podría decirse que vivo, pero inevitablemente muerto. Dejé de contar los segundos y simplemente me dejé flotar. Mi mente volvió a vagar, esta vez por mucho más tiempo. Soñé con mi infancia y con un futuro que nunca podría vivir. Hice una lista imaginaria de cosas que hacer y sentí remordimiento por las casillas que aún no había marcado. Mantuve conversaciones en mi cabeza entre viejos amigos y amantes. Y a veces no pensaba en nada. A veces desaparecía por completo de la existencia. Pero entonces lo sentí. Sentí algo. Al principio no sabía qué era. Había pasado tanto tiempo desde que sentí algo que no sabía si lo estaba imaginando o no. Era el dedo gordo del pie derecho. De alguna manera, todavía tenía sensibilidad. No mucha sensibilidad, era como cuando te sientas sobre tu mano y se te queda casi entumecida, pero no del todo. Como si te estuvieran masajeando con alfileres y agujas. Moví el dedo del pie lo poco que pude para intentar comprender cómo había regresado esa sensación. Entonces lo sentí. Un pequeño pinchazo. Una mínima gota de dolor en el dedo gordo del pie. Algo afilado. Una aguja intravenosa. De alguna manera debió desprendérsele. Tal vez uno de esos idiotas con bata de laboratorio tropezó con él o algo así. Todo lo que sabía era que podía sentir de nuevo. De repente, sentí que había nacido de nuevo. Como si hubiera muerto y resucitado de las cenizas. Esta aguja debe haber sido una de las que se suponía que debían introducir la sustancia química anestésica en mi cuerpo. De alguna manera, se desprendió y ahora tenía solo un poco de sensibilidad en el dedo gordo del pie. Desafortunadamente, mi dedo gordo del pie no era el vestigio de mi cuerpo más adecuado para orquestar mi gran escape. Pero aún así, sentí una felicidad inconmensurable. Porque tenía un arma secreta a mi lado. Tiempo. Hay un viejo dicho que dice, si le das a un mono una máquina de escribir y tiempo infinito, acabará escribiendo las obras completas de Shakespeare. De la misma manera, con un dedo gordo del pie parcialmente entumecido y tiempo infinito para pensar, podría diseñar mi gran escape. Mi dedo gordo del pie estaba demasiado débil para empujar el exoesqueleto y, a pesar de mi esfuerzo, no pude alcanzar ningún otro cordón para sacarlo. Todo lo que pude alcanzar fue la aguja intravenosa que ya había sido extraída. Y con esa aguja, urdí mi plan. Me raspé el dedo del pie con ella. Me escoció, pero sabía que funcionaría. Sabía que había forzado las manos de esos estúpidos científicos. Mis esfuerzos habían hecho un corte en la piel de mi dedo del pie. Y ahora sabía que iba a estar bien. Solo tenían 2 opciones. Dejarme desangrarme, en cuyo caso al menos me libraría de este infierno, o dejarme salir de la cámara, al menos el tiempo suficiente para volver a colocar la vía intravenosa. De cualquier manera, mi plan era infalible.
De cualquier manera, iba a ser libre, al menos por un momento. Solo les tomó unos minutos darse cuenta de lo que había hecho. Aquí habla de nuevo el Dr. Monazón, comunicándose a través del pequeño altavoz que hay en el casco del exoesqueleto. Parece que te lastimaste dentro del exoesqueleto. Después de un breve debate, hemos decidido pausar el experimento y corregir el error. Espera, el exoesqueleto se abrirá en breve. La luz que pronto inundó mis ojos casi me cegó. Cuando la máquina se abrió, me sumergí en los sonidos de sus golpes y zumbidos electrónicos y en la conversación de los hombres que me rodeaban. El tirón rápido que sentí cuando me quitaron las agujas y el tubo fue mejor que cualquier otro contacto que hubiera experimentado jamás. Me dejaron salir. Yo era libre. Durante horas, mi cuerpo estuvo entumecido. La medicación me impedía hacer cualquier movimiento. Durante ese tiempo, los científicos me dejaron dentro del exoesqueleto mientras revisaban los datos y me vendaban el dedo gordo del pie. Traté de escuchar todo lo que decían, pero no podía concentrarme. Las luces brillantes que había sobre mí me quemaban los ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad total. A medida que las drogas salían lentamente de mi cuerpo, comencé a sentir un dolor sordo en las articulaciones. Después de un rato, un equipo de batas de laboratorio sacó mi cuerpo del exoesqueleto. Sentí que me ponían una bata por la cabeza. Me colocaron en una silla de ruedas. Todavía sin poder moverme, escuché el ruido de las ruedas de metal mientras empujaban la silla cada vez más hacia el interior del laboratorio. Cuéntame de nuevo cómo fue la sensación cuando estabas flotando en el espacio. Por favor, déjame ir. No puedo. Lo sabes. Los datos que estamos obteniendo de ti son demasiado importantes. Hay vidas en juego. Y además, no podemos arriesgarnos a que vayas a la policía. Volverás a la máquina. Esta conversación se había prolongado durante una hora aproximadamente en la pequeña sala de interrogatorios instalada en algún lugar del enorme laboratorio subterráneo del grupo de investigación. Aunque había recuperado la sensibilidad suficiente para hablar, todavía me resultaba bastante difícil moverme. Estaba claro que, en cuanto dejara de ser útil para las batas de laboratorio, me volverían a colocar dentro de la máquina hasta mi muerte física. Los datos que los científicos habían obtenido hasta el momento eran tan útiles que no tuvieron ningún problema en retenerme contra mi voluntad. Mientras estaba sentado en esa pequeña habitación de metal, atada a una fría silla plegable, vestido solo con una fina bata, pensé en mi destino. Por $5.000 había vendido el resto de mi vida. Mi único respiro ahora era que podía retrasar mi regreso a la máquina mientras resistiera el interrogatorio del Dr. Monazón. Pero sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Me quedé mirando fijamente el dedo gordo del pie, que ahora estaba envuelto en una venda. De alguna manera, no se me había ocurrido que, incluso si salía de la máquina, era poco probable que los científicos me dejaran salir con vida del edificio. No después de que decidieron encarcelarme hasta que muriera, de todos modos. ¿Qué pasa si no respondo las preguntas? Los datos que pretendemos obtener de esas preguntas son fundamentales y podrían salvar vidas. Pero si no podemos obtenerlos, entonces la información recibida del exoesqueleto será suficiente. Si no responde, lo devolveremos a la máquina ahora. Así que no importaba. Ya estaba condenado. Bien podía esperar tanto como pudiera. Está bien. Pregúntame lo que quieras. Respondí cientos de preguntas, la mayoría de ellas varias veces. Me llevó horas. Los científicos apenas escucharon mis palabras. Había una grabadora en la habitación conmigo. Estoy seguro de que alguien revisaría mis respuestas más tarde, pero por ahora la conversación parecía ser principalmente para la posteridad. En algún momento, sin embargo, me di cuenta de algo. Las drogas habían abandonado por completo mi cuerpo. Teóricamente, podía volver a moverme. Por ahora, estaba atado a una silla. Pero no podían mantenerme atado si querían que volviera a la máquina. Y a partir de ese pensamiento, se me ocurrió un plan. Sabía que solo tendría unos pocos segundos. Sabía que no podía correr inmediatamente, o me atraparían. Tendría que convencerlos de que estaba resignado a mi destino. Cuando terminó el interrogatorio, me vi arrastrado de nuevo a la cámara que contenía el exoesqueleto. Tal vez suponiendo que huiría de otra manera, los científicos me mantuvieron atado durante el traslado. Pero las ataduras se soltaron cuando llegó el momento de introducirme en la máquina. Me quitaron el camisón y me levantaron para introducirme en la máquina. Dejé que mi cuerpo se relajara mientras ellos lo hacían, fingiendo el mismo entumecimiento que, hasta hacía poco, había restringido mi movimiento. Mientras me acostaba en el interior de goma del exoesqueleto, el Dr. Monazón me habló a través de un altavoz en el techo. Lamento que tengamos que separarnos nuevamente. Sus respuestas eran invaluables para futuras investigaciones. Sé que ahora puede parecer que somos villanos, pero la investigación que estamos obteniendo es invaluable.
Algún día salvará vidas. Están prestando un servicio valioso al mundo. Cuando terminó su discurso, sus investigadores se acercaron nuevamente para llenar mi cuerpo de agujas y tubos. Yo estaba ansioso por escapar, pero me aferré con fuerza. Tendrían que creer que no podía moverme. Sentí pinchazos en el brazo derecho. Ya me estaban aplicando el anestésico. Me quedaba poco tiempo. Cuando algunos de los médicos se acercaron a mí por el lado izquierdo para insertarme otra vía intravenosa, me levanté de un salto y quedé de pie dentro de la máquina. Sorprendidos por mi movimiento repentino, los científicos que estaban a mi izquierda retrocedieron. Sentí un dolor agudo en el brazo derecho mientras las vías intravenosas y los tubos se apretaban contra la tensión de mi movimiento repentino. La sala estalló en pánico. Los hombres se abalanzaron sobre mí desde todos los lados. Sentí que mi cuerpo se movía como por voluntad propia. Mi brazo izquierdo se estiró hacia el derecho y arrancó una serie de cables y agujas de mi cuerpo. La sangre salpicó la máquina. Mi brazo derecho cayó al costado. Salí de la máquina y caí al suelo, tan desnudo como el día en que nací. El agente anestésico me había incapacitado el brazo derecho, pero la mayor parte de mi cuerpo estaba bien. Corrí hacia la puerta por la que había entrado al laboratorio, lo que ahora parecía haber sucedido hace un milenio. No me atreví a darme vuelta para ver si me perseguían. Todo lo que podía hacer era correr. Cuando abrí la puerta, vi un largo pasillo que conducía a una serie de escaleras alternas. Escaleras que había subido y bajado varias veces mientras me preparaba para el experimento. Escaleras que siempre había asumido que algún día subiría por última vez. Empujé mi cuerpo con todas mis fuerzas. Corrí con el brazo derecho colgando flácido a mi lado hasta que llegué a las escaleras. Detrás de mí, los gritos furiosos de los hombres y el ruido sordo de sus pisadas seguían siendo constantes. Sabía que si me atrapaban, el juego había terminado. Cuando llegué a las escaleras, prácticamente salté todo el primer tramo. Cuando me di la vuelta para subir el siguiente tramo, vi que solo 2 hombres me seguían el ritmo. De repente, me invadió la esperanza. Tal vez podría correr más rápido que todos ellos. Entonces iría a la policía y tendría la oportunidad de poner toda esta operación bajo la lupa. Tan pronto como llegara a lo alto de ese segundo tramo de escaleras y atravesara las puertas de salida, sería libre. Mis esperanzas se desvanecieron en cuanto llegué a lo alto de las escaleras. Al menos 15 hombres custodiaban la salida del edificio. Era evidente que mi huida había sido una contingencia para la que el centro estaba preparado. Cuando los hombres se acercaron por detrás y por delante de mí, supe que solo había un camino por el que podía ir. Las escaleras alternas continuaban más allá del primer piso y llegaban hasta el techo. Seguí corriendo, escalera tras escalera. Mi cuerpo dolorido protestaba a cada paso. Mi brazo muerto golpeaba contra las barandillas y las paredes de las escaleras mientras subía. Los sonidos de hombres enfadados llenaban mis oídos mientras daba paso tras paso. Pronto llegué a la última escalera. Una escalera que colgaba del techo conducía a una trampilla en el tejado del edificio. Eso era todo. Iba a ver el mundo exterior de nuevo. No sabía a dónde iría una vez que llegara allí, pero sabía que era libre. Salté sobre la escalera y me impulsé hacia arriba, a unos 2 metros de altura. Cuando llegué arriba, empujé la trampilla. Era pesada y apenas se movió. Me agarré a la trampilla por un momento y luego sentí que alguien me agarraba con fuerza el tobillo. Uno de los hombres me había alcanzado. Había envuelto su mano fría alrededor de mi pierna y estaba empezando a tirarme de la escalera. Me giré un poco y vi que era el Dr. Monazón. Tenía los ojos rojos y grandes como platos. Era como mirar a los ojos del mismísimo diablo. Reaccioné por puro instinto. Me agarré más fuerte a la escalera y golpeé con el pie libre la cara del médico. Cuando mi talón chocó contra su mandíbula, haciendo que los dientes y la sangre volaran en todas direcciones, no pude evitar sonreír ante la sensación. Me dolió como no te lo puedes imaginar, pero me sentí muy bien al sentir algo. El Dr. Monazón aflojó el agarre. Empujé hacia arriba de nuevo y la trampilla cedió. Trepé hasta el tejado plano del edificio. Una fina capa de grava cubría el tejado. Las piedras afiladas me pinchaban los pies descalzos, pero seguí avanzando. Corrí hasta el borde del tejado y miré hacia la ciudad. Un hermoso horizonte de rascacielos y estrellas llenaban mi vista. Sentí la brisa fría contra mi piel desnuda. Las voces de los hombres detrás de mí apenas se registraron cuando subí al borde del techo. Debía haber sido un espectáculo para la gente que pasaba por la acera de abajo. Un hombre desnudo parado en el borde de un edificio mirando el horizonte como si nunca hubiera visto uno antes. Por favor, bájate de ahí. No tienes que volver a entrar en la máquina. Solo necesitamos que bajes. Era el Dr. Monazón de nuevo. Su voz era difícil de entender ahora que le faltaban algunos dientes. Me aparté del horizonte para mirarlo.
Estaba rodeado por todos lados por otros hombres con batas de laboratorio. En ese momento supe que no me quedaban otras opciones. ¿Podía creerle al Dr. Monason que no me volvería a poner en la máquina? Probablemente no. Pero en ese momento no tenía ninguna posibilidad de escapar. Había demasiados para que pudiera escapar. Justo cuando uno de los investigadores extendió la mano para agarrarme, di un paso atrás. Mientras mi cuerpo caía al suelo, me reí. Era como cuando estaba dentro de la máquina. Mi cuerpo flotaba de nuevo. El aire frío me entumeció el cuerpo y, una vez más, no podía sentir nada. Justo antes de tocar el suelo, oí el sonido de las campanas de la iglesia. Aleluya. Pensé que debía estar en camino al cielo. No llegó el cielo. En cambio, me encontré en completa oscuridad. No sentía nada, no veía nada, simplemente reflexionaba sobre mis acciones anteriores. ¿Así es la muerte? En respuesta a mi pregunta, escuché una voz familiar. Hola. Soy el Dr. Monason. Les hablo una vez más a través de un pequeño altavoz que se encuentra dentro del casco del exoesqueleto. Han completado exitosamente sus 3 días dentro del exoesqueleto. Si no me hubieran estado inyectando todavía anestésicos, habría llorado. Actualmente estamos en el proceso de abrir la máquina. En ese momento, realizaremos una evaluación física. Estoy seguro de que está ansioso por irse. Puedo asegurarle que actuaremos lo más rápido posible para que eso suceda. Muchas gracias por su ayuda con este proyecto. Ha sido invaluable. 3 días. Estuve exactamente 3 días en esa máquina. No me di cuenta hasta que me sacaron de la máquina. No había vendaje en mi dedo gordo ni aguja cerca del pie con la que pudiera haberme cortado. Las instalaciones fueron muy acogedoras en las horas posteriores a la finalización del experimento. Me proporcionaron un lugar cómodo para descansar mientras el resto de las drogas salían de mi organismo. Aunque me hicieron preguntas sobre mi experiencia, no fueron hostiles cuando me negué a hablar. Los investigadores estuvieron encantados de responder a mis preguntas sobre la experiencia. Estaban felices de decirme que todo estaba en mi cabeza. En los días posteriores al experimento, el Dr. Monason se aseguró de que me proporcionaran todos los recursos de salud mental que había solicitado. Me puso en contacto con un terapeuta al que he estado visitando durante varias semanas. El terapeuta me ha recetado un antidepresivo, que tomo 2 veces al día. He vuelto a mi vida normal. Tengo el alquiler pagado. Estoy viendo a alguien nuevo. Conseguí un nuevo trabajo en otra editorial. Es como si todas mis fantasías se hubieran hecho realidad. Pero por más que hablo con el terapeuta y por más pastillas que tomo, no puedo sacarme la máquina de la cabeza. No puedo dejar de pensar en cómo esos 3 días parecieron extenderse indefinidamente. Ah, pero ya no estás en la máquina. Se acabaron los 3 días. B, sí, pero, ¿pero qué? B, estuve fuera de la máquina una vez antes. Ah, pero eso no fue real. B, pero se sintió real. Ah, ¿esto se siente real? B. Ya no lo sé. 3 días podrían parecerme, incluso más largos. ¿Podría imaginarme un terapeuta, un trabajo, una vida mejor? No lo sé. A veces cierro los ojos y me da miedo abrirlos porque me preocupa que cuando lo haga solo vea oscuridad. Tengo miedo de encontrarme flotando, inmóvil, entre esas estrellas imaginarias.